Hablemos entonces un poco de la confesión, queridos hermanos. En verdad, la confesión siempre se ocupó esencialmente de los asuntos sexuales. Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigieron más hacia los pecados carnales que a la práctica de la usura o los sacrilegios o incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué es el poder de las llaves? Bueno, esta fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro, y así se llamaba el poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos. Y solo a ellos, dicen los protestantes, o a sus discípulos y todos sus sucesores, dicen los católicos. Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dijo exactamente a sus discípulos: recibid al Espíritu Santo. Todo aquel a quien perdonéis los pecados será perdonado. Y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Eso dijo Jesús. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió en el 344 y el 407, pareció conocerla, pero no la consideró una obligación e incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios más que a sus acólitos. Allá por el siglo V o VI, en lugares como Egipto y luego Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían reconfortados, revigorizados. La confesión era como un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados dichos. Eran respuestas estandarizadas para cada error, ¿no? Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses del siglo VII. Estaban los de San Vinián, los de San Colombano, los de Beda el Venerable, los de Egberto, etc. Después aparecieron los penitenciales francos y germanos. En un principio la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que, al pasar por los pueblos, convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón. Esto lo podían hacer en cualquier esquina. Confesarse pasó a ser una obligación anual a partir de los 7 años de edad, recién en el Concilio de Letrán, allá por 1215. Existieron períodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa. Pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial consistía en el arrepentimiento. Bastaba con que vos te arrepintieras, no era tan importante la pena. Después, con Abelardo, San Anselmo y Hugo de Saint-Victor, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si se lamentaba sinceramente de sus faltas pasadas. La visión opuesta la tenían naturalmente los jansenistas. Allá en el siglo XVII, los jansenistas, que eran partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo, ¿no? Entonces se aconsejó a los confesores que fueran más severos
que no concedieran la absolución, más que cuando estuviera justificada por una profunda constricción. En la mayoría de los casos, ninguna reja ni ningún velo separaba al sacerdote del penitente. Vos ibas y te sentabas ahí al lado del cura, o enfrente, o de rodillas ante él, yo qué sé. Ahora en muchos casos también es así. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mirá vos. A partir del siglo XIII, la confesión empezó a hacerse dentro de la iglesia. Eso debía suceder en algún lugar apartado y solitario. El confesionario, tal como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI. Su difusión fue muy lenta. Hubo una gran resistencia de los religiosos que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Recién en 1565 en Valencia y en San Carlo Borromeo en Italia se impuso la utilización del confesionario. Quiere decir que esos confesionarios que uno ve en las antiguas catedrales son agregados nuevos. Hay confesionarios en la catedral de Notre Dame, por ejemplo. Quiere decir que esos se los pusieron después, mucho después de construida es lo nuevo. La catedral. Es relativamente nuevo. Es lo más nuevo. En 1614, desde Roma, se ordenó el empleo de los confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió, incluso para la confesión última, cualquier sustituto del mueble. Antes habían rejas de mano, o se usaban pañuelos o porciones de ligustros para reemplazar al ropero ese que viene a ser el confesionario. Una pequeña historia para terminar, aunque conviene decir que uno no sabe exactamente quién fabrica los confesionarios. Los mismos de los ataúdes deben ser. No, porque yo he visto fábricas de ataúdes y no venden confesionarios. No los Además venden. tiene más salida un ataúd que un confesionario. Sí, eso sí. Todos se mueren y casi nadie se confiesa. Pero es bastante parecido. Por lo demás, todos los que se mueren utilizan un ataúd una vez sola y ya no lo pueden utilizar nadie más. En cambio, el confesionario puede usarse miles y miles de veces durante largos años. Sí, señor. Quiere decir que, buenas tardes. Buenas tardes. No es negocio fabricar No es confesionarios. ningún Bueno, no es pero negocio. es una cosa más dentro del negocio de los No ataúdes. es una cosa más. Y las cómodas y las mesitas de luz. No, Todos tiene los mismos mucho tipos. más salida una mesita de luz. Ahora, el confesionario es para todos los tamaños iguales, es decir, ¿tiene un solo tamaño? No. Hay diferentes, pero ¿por más qué? o menos a escala humana. No, donde pero entra un escúcheme, si un cura es muy gordo, ¿entra Claro. en el confesionario? tipo. Sí, hay confesionarios un poco más grandes. Sí, Sí. confesionario Hay, más hay, grande. digamos, talles. Sí. Sí, sea, no. No, le estoy preguntando Hay- desde el... hay tamaños. es que- Hay tamaños diversos, sí. ¿Y usted lo pide de acuerdo a qué? No, está en cada De acuerdo al iglesia. estilo de la iglesia también, porque usted no va a poner un confesionario en una iglesia que tiene un estilo clásico, qué sé yo, Sí. va a poner un confesionario así, estilo americano. No, claro. A veces les quedan como de estilos diferentes. Trajeron de otra parroquia. Claro, sí, están pintados de celeste, ¿vio? Bueno. Y le voy a contar la pequeña historia esta para terminar. Hacia el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza, Ujú. una mujer que era hermosa, y en cada ocasión contaba sus faltas, que ciertamente eran faltas de amor. Tenía una vida disoluta, vamos a decirlo de una vez. Salcedo le indicó penitencias inicialmente fuertes, pero fueron disminuyendo a medida que Leonor iba presentando en confesión nuevos pecados. Eran nuevos, pero siempre más o menos los mismos. Anduve con este, anduve con aquel, Claro, etc. la estructura es la misma. La indulgencia del jesuita era llamativa incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada era como acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Bueno, un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó entonces para confesar que ella deseaba besarlo. Dice la crónica: Doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos
palabras amorosas y tocamientos torpes. Como Camilo Gorman, la historia Claro. de... Pero el problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue y se los confesó a otro religioso. No, Y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y excomulgado. claro, ahí todavía estaba la Inquisición, era un problema andar confesando Sí, no, pero demasiado. igual, la mina, ¿qué necesidad tenía de andar confesándoselo a otro? Ese es lo malo de todo esto. Hemos ido al discotecario y... ¿Usted era, perdón, era de confesarse o se confiesa habitualmente? ¿Discotecario? No, digo, sí, el discotecario usted de pequeño. No. Yo, en la época en que creía en el pecado, inventaba pecados a veces para... Y claro, uno no va a ir a hacerle perder el tiempo al cura. Sí, como le digo, me parecía muy poco ir con poco. Claro. Entonces exageraba algunas cosas Yo que hubiera hecho consideraba lo pecado. mismo también. Y claro, después tenía unas penas tremendas, pero tampoco las cumplía, Ah, claro. las penas. Y Entonces, no tenía miedo de irse al infierno, lo digo en serio. y me servía la pena no cumplida para la próxima confesión. Digo, bueno, esta me la guardo para la Claro, próxima. mire, el único pecado de esta semana es que no cumplí Lo las anterior. penas del anterior. Y así. Pero creo que muchos chicos hacían eso de... Sí, sí. Sí, tiene razón. Tiene razón. El discotecario, por su parte, me dijo que a él no le gustaba confesar los pecados y es un manifiesto anticlerical del año 1940. Ajá. Ah, yo lo veía más de confesarse. No, diciendo que imaginaba, ¿eh? a él se confesaría, pero que no quería que se enteraran los curas. Claro, que es no practicante, seguro. Claro, dijo algo así como que él creía en la religión, pero no en los curas. Sí, creyente no practicante. Claro. Yo ¿Cómo le uno puede ser algo que mire no que se va practica? al infierno igual, le dije. Sí, claro. Me dijo que él una vez le había contado a un cura una cosa de confesión y el cura fue y se lo alcahueteó a la mujer de él. Bueno, pero Pero eso no lo hacen los curas. eso el cura, sí puede ser, pero el cura también se confiesa. Como el psicoanalista que se analiza, el cura también se tiene que ir a Sí, confesar. pero no con la mujer del tipo. Bueno, no. Claro. Dice, yo le conté que le había sido infiel a mi mujer. Dice, vea, padre, hablando mal y pronto, le fui infiel a mi mujer. ¿Con quién, hijo? Le dijo el padre. ¿Cómo? Pero no importa eso. Eso le dijo el discotecario, dijo, se dice el pecado, pero no el pecado. Claro, señor. No, dice, tú tienes que abrir tu alma, qué sé yo, para que yo me dé cuenta que estás arrepentido. Sí, la verdad dice que estoy arrepentido porque es más fea que no sé qué. No. Bueno, le contó que en realidad se había acostado con la cuñada. ¿Cómo? O sea, con la misma hermana de la mujer. ¿Para qué? Qué sé yo, rezate 4 o 5 Padre Nuestro, no sé qué. La sacó barata. Cuando llega a la casa, la mujer echó una furia. Dice, me acaba de llamar el cura. Pero, No. pero eso es mala praxis. Un eso. chuma. Un chuma. Le sacan el verdaderamente. título con eso. ¿Cómo va a ser eso? Así que, ¿Es que? no respetá ni a mi hermana, dijo. ¿Y qué hizo? ¿Le fue? Niego todo, dijo el discotecario. Y sí, ¿de qué le sirvió? Igual ella no le Claro. creyó. Sí, No, lo pero creyó Eso lo porque contó todavía el está cura. ¡Ja, ja, ja! Dijo. Ese. No, ahí sí, la verdad hay una mala práctica del sacerdocio, señor. Sí, no puede. No, usted no puede. Y Usted bueno, no- pero le contó, ya está. Todo eso me contó el discotecario. Tiene que volver a ir a hablar, el discotecario tiene que ir al confesionario otra vez con el mismo reclamar. sacerdote, claro, y decirle ¿Y algo. qué va? Que le diga a la mujer que era mentira. La Y- mujer ya se fue con otro. Bueno, mire lo que provocó, Con el marido padre. de la hermana. Padre, usted rompió el sacramento del matrimonio, Sí, le güey, puede ¿qué ir con gano yo eso. con eso, me dijo él. Pues yo le dije toda esa filada que me dice usted. Y bueno, Pero- ¿y entonces qué le dijo? ¿No tomó cartas en el no, asunto? me dice, yo se lo cuento nada más que para que usted sepa cómo son estas cosas. Y le voy a dar un disco, dice, que tiene que ver con esta historia, que es Me da pena confesarlo. Bueno, estuvo muy apropiado esta vez. Me da pena confesarlo, es un bellísimo tango que escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez en solo de guitarra. Y que ha sido compuesto pensando, evidentemente, en todas estas cosas que hemos dicho. No, eso lo dice usted. No hay ningún el indicio discotecario. de eso. Se trata de una guitarra y nada más. Pero usted no tiene sentimientos, señor, si no se da cuenta. Se tiene que dar cuenta. El verdadero cura ni siquiera necesita que le confiesen.
Pero, ¿qué es? Ya se da cuenta. Dice, no, no me diga nada. No, pero es importante... Usted anda con su cuñada. No, señor, es Sí, importante... sí, ya se lo dije la semana pasada, padre. No, dice, vino su cuñada hace un rato. Sí, cuando hay confesión cruzada... Sí, claro, claro. Es su problema, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Se lo digo yo como cura, disculpe que me meta en esta conversación. Mire que Si casualidad. supiera las cosas que, Eso le iba a que me preguntar. confiesan acá adentro. No, si Los supiera. pecados vienen saladitos, vienen ¿Eh? muy salados los pecados. ¿Cuál es el Que en pecado este que barrio, usted no sabe lo que es. ¿Cuál es el pecado que más sale? El que más se El repite. pecado que más sale es adulterio. Ajá. Adulterio y todas faltas, como dice aquí, relacionadas con el pecado carnal. Lujuria, todo eso. Lujuria, más bien todo eso, ¿no? Por ejemplo, ve a aquella señora que cruza allá. Sí, Esa señora se viene a confesar toda la semana. sí. Es verdaderamente una mujer con una vida licenciosa. Pero es mi mujer esa, discúlpeme, que me acompañó a leer. ¿Usted dice que viene a Se confesar? lo puse como un ejemplo. No, como un ejemplo no, ahora me deja preocupado. De la mucha gente que viene aquí, las cosas que yo sé. Yo trabajo 14 horas por día. Si yo contara. Sí, pero está contando, señor. No, pero una metáfora. ¿Viste? la- Sí, metáfora, ¿viste? Yo estoy todos los días fuera de casa, trabajo de ya sol a sé, sol, ya de sé. lunes a... ¿Cómo ya sé, ya sé? Me lo contó su mujer. Escucha. Todo, me cuentan acá todo, sí. Sí, pero usted no puede andar ahí hablando así como una charla de café sobre lo que le cuenta. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Cómo que ¿Qué vamos a hablar? ¿Que no puedo hablar? Sí, hablemos de Dios, de No, filosofía. no, estoy diciendo así como un taxista, por ahí le cuenta. Las cosas que ven en el taxi, yo las cosas que se ven aquí. Un poco un comentario, mire cómo estará el mundo. Bueno, sí, pero resulta que... Antes no había tanta cosa. ¿Cómo no había? Yo empecé, me acuerdo como cura, Sí. ahí en Santos Lugares. Sí. Qué lindo lugar para empezar, ¿no? Y no había tantos pecados como ahora, no había, o la gente por lo menos se los callaba. Y bueno, será eso, que no le iban a confesar a usted. Decía, cometí un pecado, padre, un pecado de lujuria. Sí. ¿Y en qué sentido? ¿A qué hora era? No, ¿qué hora? No importa. ¿Qué llevaba puesto? No, no te decía más nada. Y pero usted no Ahora puede le dice, seguir. "Mire, ¿quiere ver el video? Ah, ¿usted los graba en video? Y sí, para ver la pena que le tengo que dar. Claro. Es lo mismo, señor. Diga, algo que dice, una charla reparadora, usted repara. Hago veces. lo que puedo, señor. No, bueno, sí. Repara al pecador. ¿Cómo que no? Sí, señor. No, señor. Yo vengo a que me repare. ¿Qué le han hecho? Es mi pecado, padre. Bueno, vamos a escuchar entonces Me da pena confesarlo, dedicado a Barton. Adelante.